Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro estudio. Recuerden que llevamos un manual que se llama ¿Qué hacer? Y el día de hoy la pregunta es ¿qué hago para estar con paz a pesar de las circunstancias que estamos viviendo hoy? Hoy sabemos que todos los tiempos que vivimos son verdaderamente peligrosos, llenos de violencia, de maldad, de enfermedad, de divisiones, de luchas de poder y aún entre hermanos. Sabemos que la vida está llena de desafíos y a veces puede resultar pues difícil encontrar la verdadera paz, la paz que verdaderamente nos dé ese descanso, esa quietud, esa confianza que solamente por medio de la palabra de Dios la podemos recibir. Los acontecimientos de la vida y los asuntos actuales pueden ser una fuente de temor, de preocupación y de ansiedad en las personas, temiendo qué es lo que va a suceder, preocupados por el día de mañana, por ansiedad, por algo que les está sucediendo día a día. Y el acudir a Dios nos va a librar de esas incertidumbres y nos va a ayudar y nos va a dar un consuelo para que por medio de sus preciosas y maravillosas promesas que solo Dios nos puede dar, el Señor, por medio de su palabra, tendremos paz y descanso. Y recordemos que la palabra de Dios es la voluntad escrita de Él. Una de sus promesas es que Él promete guardarnos en completa paz aún por las circunstancias que estemos pasando. Vamos a orar, vamos a poner este mensaje, esta enseñanza en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, por lo que tú nos das para que podamos nosotros, Señor, aprender de ti. Yo te pido que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en nuestras vidas, Señor, y que nos muestre cómo verdaderamente debemos de descansar en ti y tener paz en nuestro corazón para poder vivir conforme a tu preciosa y divina voluntad y poder sobrellevar todas las situaciones por las cuales está viviendo este mundo, que sabemos que está prácticamente de cabeza, y lo ponemos, Señor, todo a tus pies para que tú seas quien guíe nuestros pasos. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo y todos decimos amén. Abran su Biblia en Isaías 26:3. La palabra dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el profeta Isaías nos relata la promesa de paz que Dios nos da y nos dará también, porque Él nos ha dado, al menos los que somos hijos del Señor, hemos tenido paz en nuestro corazón al aprender cada día más su palabra, y también Él nos la dará si nosotros seguimos o tú lo buscas y sigues confiando en Él. Dice este versículo, tú guardarás. Esta palabra guardarás significa que te va a mantener observándote. El Señor es nuestro guardador y dice en completa paz. Esta palabra la conocemos la mayoría de los que leemos la palabra de Dios. Es shalom, que significa con bien, estando seguro, feliz, siendo amistoso, pacífico, con bienestar, con paz verdadera. Sin tener preocupaciones, sino descansar en que el Señor tiene el control de nuestra vida y Él es nuestro guardador. Y dice que guardará nuestros pensamientos. Es su pensar, es decir, que el Señor está nosotros estamos en manos del alfarero, Él nos está cuidando, y la condición obviamente para que nosotros seamos guardados en nuestros pensamientos, es importante que entiendas que es necesario obedecer al Señor y seguir lo que el Señor ya tiene establecido para que Él cumpla los propósitos que tiene para nosotros en nuestra vida. Y dice que guardará nuestra completa paz, nos guardará y nuestros pensamientos, y si nosotros confiamos, es decir, que si nosotros tenemos puestas nuestras esperanzas en el Señor, que estamos seguros bajo su protección divina, que estamos seguros de que Él es el que nos va a proteger, porque confiamos en su palabra, confiamos en lo que es, sabemos que es su voluntad escrita y que Él todo lo que nos promete lo cumple. Dice también que vamos a perseverar. Esta palabra la dejé hasta el final porque es necesario, que dice que
nosotros perseveremos. Y la palabra perseverar significa aferrarse, sostenerse y apoyarse. Entonces, el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento dice, en ti persevera porque en ti ha confiado. Aquí, como les decía yo antes, el profeta Isaías nos está relatando la promesa de paz que el Señor nos da y obviamente al que decide confiar en Él. Por eso dice tú, aquí está hablando el profeta de lo que el Señor va a hacer sobre nosotros, y después dice, en ti persevera porque en ti ha confiado. Esa palabra ti significa que nosotros debemos, pues como les decía, debemos de perseverar, debemos de aferrarnos, debemos de sostenernos y apoyarnos. Es decir, no soltarnos de su amor ni de su misericordia. En otras palabras también, los que tenemos nuestras mentes totalmente aferrados y apoyados en la verdad que es Jesucristo y que confiamos en Él, seremos guardados en completa paz. La frase perfecta paz significa total, que es para todo, amados hermanos. Los significados bíblicos que acabamos de ver de estos versículos son verdaderamente reveladores para nuestras vidas, porque nos permiten comprender cómo podemos mantenernos en paz en nuestra vida. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo todos en estos tiempos, Dios, por el poder de su Espíritu Santo, que mora en el corazón de cada uno de sus hijos, nos va a dar la fuerza interna para enfrentar todo lo que nos ataca externamente. Esto no significa que los eventos diarios se van a sentir siempre pacíficos, eso es importante que lo entendamos. No significa que todos nuestros problemas, tal vez con relaciones con otras personas o dificultades que se presenten, mejorarán de repente. Tampoco significa que todas nuestras oraciones serán respondidas inmediatamente. Atención, claro que algunas sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy testigo fiel y lo digo totalmente convencido que sí hay contestación de Dios en las oraciones cuando uno está perseverando, porque yo he visto en mi vida y doy testimonio de contestaciones de oración inmediatas del Señor. Digo inmediatas porque muchas veces son en horas o en días, y eso es importante, amados hermanos. Pero la esperanza, amados, la esencia de lo que yo hoy quiero enseñarles es que nuestra mente debe aferrarse, debe de perseverar a la verdad que es el Señor Jesucristo, en lugar de desbordar nuestros pensamientos con miedo, ansiedad, de que las cosas se van a poner peor. El Señor nos dice que por nada estemos preocupados. Esto es maravilloso, la palabra de Dios nos da dirección correcta, y es por eso que Filipenses 4, del 6 al 7, nos dice así: por nada estemos afanados, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y fíjense lo que dice después en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta palabra afanados, miren lo que significa estar dividido, significa estar en varias direcciones, o sea, no tienes una dirección correcta, y algo nos está llevando a una ansiedad que en realidad no es lo que Dios quiere que vivamos nosotros, o sea, es decir, una preocupación. Y la preocupación significa antes de que suceda. La preocupación es una lucha que todos tenemos en nuestra vida cristiana. Es algo que también le desagrada a Dios porque hace que no creamos en sus promesas. Estamos hablando de preocupaciones pecaminosas, cosas en las cuales nos aleja de la fe en Cristo, porque creemos que el Señor no lo puede hacer, pero el Señor puede hacer todo lo que Él desee en nuestras vidas. Él es el Dios de los imposibles, amados hermanos. Él hace sanidades, milagros y prodigios en nuestra vida, y nosotros tenemos que entender que el Señor sí nos va a guardar. Pero fíjense lo que dice, que por nada estemos afanados, preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y esta palabra ruego
significa orar por una necesidad específica, experimentada de manera consciente. O sea, que estés muy seguro de lo que estás levantando oración al Señor. Es una petición que uno siente en el corazón proveniente de una palabra de necesidad personal de algo que carecemos o que deseamos que el Señor conceda. El ruego tal vez la sanidad de un ser querido, la sanidad de alguna persona que ha estado pidiendo oración general en la iglesia, en fin, un sinnúmero de situaciones, inclusive pues podemos ver restauraciones de matrimonios, en fin, o de parejas jóvenes que se casan y no están llevándose bien, y el Señor nos invita a que levantemos oración y ruego. Y dice más adelante en el versículo 7, y la paz de Dios, esto es importante, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a entender lo que significa en este versículo la paz, que el original es eirene, y es el regalo de Dios, el regalo de integridad y de tranquilidad en nuestra vida. El Señor nos va a hacer que nos moldeemos íntegramente y tengamos tranquilidad, porque dice más adelante que será una paz que sobrepasa el entendimiento, prácticamente te mantiene por encima de todas las circunstancias. Esto es importante, cualquier situación que estés, el Señor va a hacer que te mantengas por encima del problema y de la circunstancia por la cual estás pasando. Y dice que sobrepasa el entendimiento, o sea que va a sobrepasar tu manera de pensar. Y esto es importante porque el ser humano piensa de una manera, pero el Señor lo va a hacer a su manera. Y dice que te guardará. El original de esta palabra es que te vigilará como un centinela militar para proteger tu corazón. Por medio de la palabra, cuando tú lees la palabra de Dios y tú estás buscando de Él en oración y ruego, el Señor te va a guardar como si fuera tu guardaespaldas y te va a proteger tu corazón. Y dice que el corazón aquí es muy importante que entendamos que el original de esta palabra es cardia, el centro afectivo de nuestro ser, nuestro convencimiento y nuestra conciencia. Entonces dice que el Señor va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. La palabra pensamiento dice que formará en nosotros, y pongan atención porque esto es la esencia prácticamente, formará en ti un veredicto final, o sea, tendrás ya claramente lo que deberás de hacer conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que tú estás pensando, porque si tú lo vas a hacer conforme a tus fuerzas, conforme a lo que tú piensas, pues entonces no estarás verdaderamente obedeciendo lo que el Señor quiere, y entonces va a ser, pues, a muchas veces que no vas a tener la paz que necesitas, porque el Señor es el que va a hacer que sobrepase todo entendimiento y va a guardar tu corazón. Si tú entiendes esto, tus pensamientos tendrán entonces todo lo que se alinea en relación a la voluntad de Dios. La versión traducción lenguaje actual dice así: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. El hombre no puede alcanzar cuando tú estás preocupado y estás verdaderamente con situaciones difíciles, y el Señor te dice que te va a guardar y te va a dar la paz que mucha gente al verte te va a decir: ¿por qué estás tan tranquilo si esta situación es muy complicada? Pues porque tú estás confiando en el Señor. Y dice, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Entonces, cuando tú ya estás en Cristo, cuando tienes conocimiento de la palabra, has estado en comunión con el Señor, sabes que Él te va a guardar en completa paz. Recuerda lo que Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el Señor que rescató a David de Saúl, que abrió el mar rojo,
para el pueblo de Israel, y aquel que ha prometido siempre guardarte, el Señor lo va a cumplir. Así es que puedes confiarle a Él tu vida. Alguien dijo, no hay poder en el universo que pueda detener a Dios de cumplir sus planes. Y yo creo totalmente esto, que sus planes son totalmente buenos y perfectos para ti. ¿Lo puedes creer? Es por eso que son palabras confirmadas bíblicamente en Job 42.2. Oigan lo que dice Job 42.2. Reconozco que reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. Esta versión es la Reina Valera actual, 2015, y yo quiero también decirte que es importante que reconozcamos que Dios es el único que puede darnos esa paz que tanto buscamos, porque Dios siempre está haciendo más de lo que tú puedes hacer y también saber, porque Él obra para tu bien y siempre está trabajando para que tú puedas regocijarte y decir gracias, Señor, por que me has contestado, gracias porque siempre me has guardado, gracias por tu provisión, gracias por todo lo que tú me das. Amados, ¿hay alguna área de tu vida que te esté causando angustia, ansiedad y miedo? Recuerda que la Escritura nos dice que por nada debemos de estar afanados. Y vamos a concluir con dos preguntas para que las reflexiones. ¿Hay algunas circunstancias en tu vida ahora mismo que amenazan con robarte tu paz? ¿Podrás como hijo de Dios hacerte el propósito de fijar tus ojos en el Señor Jesucristo en esta semana o en todo el tiempo de tu vida ya de hoy en adelante, en lugar de fijarte solo en tus problemas? Hebreos 12 nos da una relación de cómo no podemos ni debemos de quitar los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, yo quiero invitarlos a ustedes a que no quitemos los ojos de nuestro Señor Jesucristo, y que si tú quieres tener esa paz que rebasa cualquier entendimiento, pues entre todo el Señor guardará tu corazón, y que no estés preocupado por nada, sino que levantes tu oración delante del Señor en oración y ruego con acción de gracias. Y el Señor te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oremos. Señor, gracias, bendito Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes a enfocarnos en ti, en tu amor y misericordia, en tu bondad, para que pueda vivir en paz en este mundo que está desmoronándose, Señor. Me doy cuenta ahora mismo, más que nunca antes, que debo de fijar mis ojos en ti, Señor Jesucristo, en la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra que tú me das día a día. Quiero que mi seguridad esté siempre contigo, Señor. No permitas que yo me aleje de ti, sino que mantenga mi fe puesta durante todos los días de mi vida en ti, en tus escrituras, y creyendo que todo lo que tú me dices es verdad. Te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, si alguien ahí que me está viendo por redes sociales tiene deseo de verdaderamente tener esa paz y tal vez está viviendo en una incertidumbre, en aflicciones, y no ha podido verdaderamente conocer la verdad de Dios, yo te invito hoy a que te rindas al Señor. Te invito a que le digas de esta manera, si tú lo quieres, dile así: Señor, perdóname porque no he querido confiar en ti o no he querido conocer de ti. Yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que estoy viviendo en aflicción y que necesito, Señor, de ti, tener esa paz, la paz que rebasa cualquier entendimiento como lo he aprendido hoy, y te pido que seas tú quien obre tu preciosa y divina voluntad en mi vida. Hoy me rindo a ti, te he pedido perdón por todos mis pecados
Y ahora declaro y reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco al Señor como el camino, la verdad y la vida, y reconozco que sin Él no puedo hacer nada en esta tierra, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a ti, Señor, nadie de nosotros podemos llegar a ti si no es por Él, tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por el perdón de mis pecados, pero que Él resucitó al tercer día y venció a la muerte. Te doy gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Hoy me declaro tu Hijo, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga.